Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes, perdón, son las 2:09 de la tarde de este 17 de febrero del año 2026. Qué gusto saludarles, chicas, chicos, del Complejo Regional Norte. Agradecer mucho, nororiental, ¿verdad? Más bien, agradecer mucho las gestiones del doctor Jesús Mao Estanislao, quien nos haya invitado para estar con ustedes en esta sesión que le llamamos Recomendaciones para escribir un artículo científico. Ahí me interesa mucho establecer esta circunstancia. Son recomendaciones de un explicador. Para nada que me considere una eminencia en la escritura científica ni cercano, pero sí alguien que ha estado trabajando en bibliotecas ya desde hace un par de décadas con casas editoriales y que conoce un poquito más allá de lo que es la publicación científica. Por eso, para mí es muy importante que antes de comenzar a platicarte al respecto, hablemos sobre el pensamiento crítico. Es decir, esta habilidad o proceso intelectualmente disciplinado de análisis, síntesis, conceptualización, evaluación y la probable aplicación de las cosas que te vas recibiendo, la información que vas recibiendo a partir de observar las cosas, vivir, reflexionar, razonar, o en este día, alguien que a lo mejor no tenemos el gusto de conocernos físicamente, te va a platicar, te va a comentar algo y ya tú sabrás si después de este proceso intelectual tú decides utilizarme como una guía, como una creencia, como una acción, o también se vale de pronto pues desechar, ¿no? Si es que no te soy útil en este sentido. Veo que se conectó mi amiga querida Jenny. ¿Cómo estás, Jenny? Muy buen día. Y bueno, entrando en materia, hablar de la redacción científica es un punto fundamental. Y de hecho, en la descripción que hace Gley sobre redacción científica está mi primera recomendación. Y es que dice Gleis que es el resultado de una mente clara que aborda un problema claramente formulado y llega a conclusiones claramente enunciadas. Es decir, chicas, chicos, mm, la primera recomendación que te puedo dar es que cuando estás redactando ciencia, trates de dar claridad, trates de ser claro. Y es que a veces en la redacción de ciencia, redacción de artículos y todo eso, parece ser que el científico, el investigador, hace todo lo contrario. Pareciera que es como para evidenciar que sabe mucho y que sabe utilizar palabras muy técnicas y que sabe utilizar palabras muy con un alto nivel retórico, como que para que se vea que sé, ¿no? Cuando a veces lo que deberíamos de hacer es dar claridad, ser muy claros, porque imagínense, un artículo científico, sí, es cierto que lo puede leer una eminencia en la agronomía, pero también lo puede leer un estudiante como ustedes, ¿no? En ese sentido. Así que lo ideal es dar claridad mientras estás escribiendo. A hablar al respecto de lo que es un artículo científico, pues que no se nos olvide que un artículo científico es un informe escrito y publicado que va a describir resultados originales. Resultados originales, ojo, la parte de la originalidad muchas veces la confundimos con, pues, básicamente, de pronto ser que algo surja de la nada, ¿no? Entonces, no necesariamente ser original es escribir o investigar sobre algo que nadie en el mundo ha investigado. Cuidado, porque a veces uno puede llegar a confundir la originalidad con la ocurrencia. Muchas veces podemos investigar sobre lo que mucha gente está investigando, pero la parte original tú se la das en las conclusiones, en el enfoque, en el vacío que estás llenando dentro de ese aspecto científico.
El objetivo de un artículo científico es defender o replicar una teoría. Casi siempre cuando uno está buscando información o cuando uno quiere investigar sobre algo, casi siempre estamos buscando las teorías que nos dan la razón. Pero en una de esas también sería una buena práctica ir replicando las teorías que se dicen. Imagínate, si no hubiera habido artículos científicos, investigadores que replicaron teorías, hoy seguiríamos pensando que el virus de inmunodeficiencia adquirida es una enfermedad solamente para los homosexuales. ¿Qué de retrógrado suena eso, verdad? ¿O seguiríamos pensando que las mujeres no deberían de votar, que las mujeres no opinen en política? Es terriblemente retrógrado, ¿verdad? Pero es una teoría que de pronto en el siglo pasado se consideraba válida. Afortunadamente y gracias a la ciencia, hemos avanzado en el conocimiento, hemos replicado las teorías y hoy en día pues sabemos que por supuesto que la mujer puede opinar en política tanto que nos gobierna una, por supuesto que el rol de la mujer es más allá de lo que se pensaba en la teoría en el siglo pasado, ¿no? Seguramente ustedes en agronomía van a encontrar muchas teorías que a lo mejor hoy o se consolidan o se replican. ¿De acuerdo? Entonces, es bien importante identificar los alcances de un artículo científico en este caso. Ahora, ¿qué les parece si platicamos sobre los componentes de un artículo científico? Y a partir de ello, pues yo les platico las probables recomendaciones que podríamos obtener. Como por ejemplo, el título. El título de un artículo académico o científico debería de contener el campo de estudio, la variable, los aspectos que investigue e incluso hasta la población de estudio. Es decir, un título adecuado debería contener todos esos elementos, aunque su extensión máxima sea de 15 palabras. Son recomendaciones a todo esto, chicas, chicos. Recomendaciones. Es decir, me dirían, oye, Alfonso, y si mi título tiene 16 palabras, ¿le debo de quitar una? No, no, no. Son recomendaciones y estos son promedios. Si tu artículo científico requiere 18 palabras, adelante. Yo he tenido la oportunidad de checar artículos que tienen hasta 20, 25 palabras. Entonces, la recomendación es una extensión máxima de 15. Eso sí, que sea atractivo, interesante, objetivo. Es muy importante que sea atractivo por lo que investiga, interesante por ello mismo, pero también objetivo, ¿no? No utilizar un título como si quisiéramos crear un eslogan publicitario. Un título como estos que les quiero presentar. Análisis de los mecanismos de tolerancia al estrés hídrico en variedades nativas de maíz de Puebla. ¿Ok? Ese es un, un buen título de investigación donde, entre otras cosas, vemos el campo de estudio, que es agronomía, la variable son los mecanismos de tolerancia, el aspecto que se investiga, pues son los mecanismos de tolerancia al estrés hídrico, y bueno, la población son variedades nativas de maíz de Puebla. ¿De acuerdo? Otro título, vean. Efectividad de dos agentes de control biológico contra el gusano cogolero en cultivos de maíz. Igual, el campo de estudio es ciencias agronomía como tal. Eh, la variable son la efectividad de los agentes. El aspecto que se investiga pues es cómo estos agentes actúan contra el gusano cogollero y la población son cultivos de maíz. ¿De acuerdo? Ya la muestra la dices después. Estimación del potencial de secuestro de carbono en sistemas agroforestales con cafetales. ¿Se dan cuenta? Este tipo de artículos o este tipo de títulos, de alguna manera, nos ayudan mucho, nos atraen, se nos hacen interesantes. Pasemos a la parte de los autores.
La parte autoral es muy importante, pues deberías tú de mencionar la afiliación institucional. Es decir, ¿quién es el autor? Si tú vas a realizar un proyecto de investigación, sí hay que mencionar que perteneces a la licenciatura en agronomía agroforestal del Complejo Regional Nororiental. Y bueno, ahí sí, perdónenme, pero tengo muy poco claro porque eso no me lo mencionaron en el momento de la gestión, pero ojalá que me ayuden. Esas, ese rubro académico al que perteneces dentro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es el que hay que mencionar. También, si lo consideran prudente, deberían de integrar el correo electrónico del investigador principal. Y es que un artículo científico, al igual que una tesis, no lo hace una sola persona, normalmente lo hace un equipo de trabajo, casi siempre, pues un equipo multidisciplinar, interdisciplinario, en donde probablemente haya un jefe de equipo, un investigador líder, ¿no? Y por lo menos sería prudente que de este investigador líder se mencionara el correo institucional, correo electrónico, de tal manera que si alguien te ve en Chile, pues se pueda poner en contacto con ustedes para darles datos, ayudarles a otro proceso de investigación, generar más investigación. También se recomienda integrar el ORS ID, el identificador de investigador abierto. El ORS ID, de hecho, se crea en esta página que te voy a mostrar por aquí. Es una página en donde por ahí vemos, eh, de hecho, este es mi ORS ID, ¿no? Este dato es como un número consecutivo, es como un identificador de investigador, en este caso, pues el mío. Y tú puedes ir metiendo, pues, quién eres, ¿no? A qué te dedicas, en qué empleos has estado o estás, cuáles son tus calificaciones educativas, si has estado publicando artículos de investigación y todo ello, bueno, pues también tienes que mencionarlo, además de, pues, redes sociales, accesos, dominios, de tal manera que esto es una especie como de carta de presentación de investigador. Así que sería buena idea que integraras el ORS ID cada vez que lo necesites. Yo les muestro acá, por ejemplo, una parte de los autores. En la portada normalmente viene el título de la obra, los autores, que es este bloque, en donde entre otras cosas, pues miren, ahí tengo la afiliación de nuestros investigadores. Aquí claramente veo que ya Xiaoran de la Universidad Wilfrid Laurier, Escuela Lazaridis de Negocios, Kiridan Kanagaretam de la Escuela de Negocios de Zulich de la Universidad de York, en el caso de Lim Chi-yo de Singapur y Gerard Lobo de Houston, ¿no? Entonces, esta afiliación es importante. Acá abajo veo la parte de el correo institucional del aparente investigador principal, Kiridan Kanagaretam de Zulik, ¿no? Entonces, además de él, también veo por ahí el logo de Ors ID, en donde, entre otras cosas, este logo verde o este circulito verde, en ese PDF se puede presionar, es un hipervínculo y te lleva a la página web que ya te había mencionado antes. Eso es muy importante porque entonces estás generando conversación entre autores, ¿vale? Viene la parte del resumen. El resumen es, de alguna manera, uno de los elementos más importantes para tu artículo científico, pues es una síntesis del contenido de tu documento de investigación. Recomendamos una extensión entre 120 y 250 palabras. Pero nuevamente, si me dices, oye, es que mi resumen llegó a 258 palabras, está muy bien. No pasa nada. Si realmente necesitas esas palabras, adelante. Ya si pones un resumen de 800 palabras, híjole, pues yo creo que ahí sí ya te pasaste. Ahí sí ya tendríamos que ver de qué manera lo acotamos, ¿no? Eh, Ahí nos tienes que mencionar el objetivo que quieres alcanzar, la metodología de recolección de datos, los resultados que tuviste mientras estuviste investigando y las conclusiones a las que llegaste. Es decir,
Ahí tienes que mencionar incluso las conclusiones finales, de tal forma que nos indiques cuáles son el trabajo completo que has estado realizando, ¿no? De alguna forma es como una sinopsis de una película con todo y el final, contarles el final, ¿no? Oye, Alfonso, pero a mí si me dicen el final ya no me interesa ver la película. No estoy tan seguro de eso. A lo mejor si te dan el spoiler final, pues a lo mejor te quitaron el evento sorpresa, pero aún así uno va a ver la película, ¿no? Eh, Debería de estar escrito en pasado y en tercera persona o en impersonal. También es muy recomendable que lo redactes al final de la investigación. Es muy recomendable eso. Que primero hagas toda tu investigación, escribas tu artículo académico y al final, en todo caso, ya cuando lo tienes incluso hasta impreso, hagas el resumen de tal manera que lo que está en el artículo ya sea lo que está en el resumen. ¿Sale pues? La introducción. La introducción es muy importante. En la introducción debería de responder al cuestionamiento ¿por qué? En esa introducción nos tienes que decir por qué estás investigando al respecto. ¿Por qué debería de seguir yo leyendo? ¿Qué problema estás intentando resolver? ¿Qué pasa en el mundo? ¿Por qué es importante ese tema que nos quieres proyectar en tu trabajo de investigación? ¿Qué interés provoca en el contexto en este caso, de la agronomía, ¿no? De las ciencias forestales y todo eso? ¿Por qué debería de importarnos? Tu introducción debería de ser breve y concisa. Además de que la introducción es así, debería de estar escrita en tiempo presente. ¿Por qué? Pues para que nos indiques que ese problema que estás intentando solucionar hoy en día está latente, ¿no? Es un problema actual. Por eso es importante. ¿Cómo se relaciona con otros estudios? Porque si bien es cierto, a lo mejor tú puedes estar escribiendo para agrónomos, para zootecnistas, eh, para agroforestales, pues la verdad es que esto se puede relacionar con políticas públicas en ciencias políticas, con arquitectura del espacio, con pues estudios de suelo, ¿no? Cómo se relaciona a lo mejor con diseñadores, publicistas, relaciones internacionales, biólogos, microbiólogos, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, todo eso debe de ir en la introducción, como para que nos vayas antojando a continuar la lectura. ¿Qué implicaciones teóricas y prácticas va a tener en caso de tener éxito? Como para que sigamos más interesados, ¿no? Porque te vaya bien en tu artículo y ir descubriéndolo como quiera que sea. Ahí nos tienes que mencionar los objetivos que quieres alcanzar, las hipótesis que tienes al respecto, ¿de acuerdo? Todo eso va en la introducción y espero que con estas recomendaciones pues te sean más adecuadas. Luego vendrá una parte importante que es la parte de la metodología. La metodología, híjole, siempre es un issue, ¿no? Un tema. Y es que siendo honesto, cuando estamos estudiando una carrera, la parte de la metodología la vemos como la parte tensa, compleja, a la que le entiendo poco, a la que no tiene que ver con mi carrera, y de hecho tiene mucho que ver, pero eso pensamos cuando somos estudiantes, ¿no? A la que nos volamos la materia porque, híjole, está bien pesada. Bueno, chicas, chicos, lo que hay que hacer es, de veras, te lo prometo, y ponerle mucha atención a la parte metodológica porque cuando llegas al final de tu carrera o estás ya estudiando un posgrado, es cuando das gracias o te arrepientes de haber puesto o no atención a la materia. Pues en la parte de metodológica tienes que contarnos cuáles son tus variables de investigación. Por ejemplo, yo les traigo algunas. Índice de área foliar y biomasa total acumulada. Es una variable. O incidencia y severidad de enfermedades fúngicas, ¿va? O concentración de nitrógeno, fósforo y potasio. Son variables
que tú puedes encontrar mientras estás realizando tu proyecto de investigación. Y nos tienes que contar a qué se refiere el área foliar, qué es una enfermedad fúngica, ¿no? Cuéntanos eso en la metodología. Es la parte donde seguramente vas a ser más técnico, pero como en la primera diapositiva, o más bien la segunda diapositiva que te mencioné, lo ideal es tratar de dar claridad. Así que explícanos por qué la concentración de nitrógeno, fósforo y potasio en el suelo es importante. O por qué la biomasa total acumulada es importante. Cuéntanos, explícanos, danos claridad. También tendrás que mencionar quiénes son tus participantes, lo que se conoce como una población de estudio. Por ejemplo, productores de maíz de temporal en el municipio de Acatzingo. Es una población de estudio. O plantas de jitomate en etapa de floración en invernaderos comerciales de San Martín Texmelucan. Esa es tu población de estudio y a lo mejor tu muestra son 14 plantas. O fincas cafetaleras bajo manejo agroforestal en la Sierra Norte de Puebla. Y tu muestra son 3 fincas, ¿no? Es eso. Cuéntanos por qué esta es tu población, por qué elegiste la muestra y todo ello. También probablemente utilices instrumentos de medición como un analizador infrarrojo de gases, ¿no? El IRGA, o trampas cromáticas adhesivas para monitoreo y cuantificación de insectos, o barrena helicoidal y análisis granulométrico para evaluación de propiedades físicas del suelo. Son instrumentos de medición, pero no lo conocemos tus lectores. Entonces, danos claridad y explícanos a qué se refiere el término helicoidal. Por ejemplo, ¿no? Y para eso, pues vas a tener que citar autores, citar fuentes, y ahí es en la parte metodológica, en la introductoria, donde más usamos nuestras referencias bibliográficas. ¿Cómo definiste la muestra? Los elementos indispensables de la parte metodológica es el diseño de recolección de datos, ya sea aleatorio, porque pues básicamente pusiste trampa cromática adhesiva y viste que en una noche lograste pescar a 32 insectos diferentes, pero es aleatorio, ¿no? O es controlado porque a lo mejor saliste a la calle a hacer entrevistas y le preguntaste el nombre, la edad, el género y le hiciste preguntas y las tienes bien controladitas. O es prospectivo porque revisaste bibliografía o hiciste ensayo clínico o lo que haces normalmente cuando trabajas en investigación de campo en agroforestal, ¿de acuerdo? ¿Cuál es tu entorno? La Sierra Norte, la Sierra Madre Occidental, la Mixteca Poblana, no sé, cuéntanos el entorno y dinos temperatura, población, cuéntanos del suelo. Seguramente tú sabes más que nosotros y sería buena idea que nos dieras claridad en la parte metodológica. ¿Cuáles fueron tus intervenciones? ¿Qué técnicas o tratamiento le diste a los elementos? ¿Creaste estadística? ¿Hiciste mediciones? ¿Usaste pruebas? ¿Usaste dispositivos? Todo eso debería de venir bien explicado en la parte de la metodología. Recuerda, no hay que dar por sentado que lo sabemos, por tanto explícanoslos, danos claridad. Por eso te decía, la parte metodológica, híjole, claro que sí, es la más densa, ¿no? La más compleja. Si hiciste análisis estadístico. Luego vendrían los resultados. Los resultados, es decir, ya después de hacer la recolección de datos, tus experimentos, tus datos, tu investigación, ¿cuáles fueron tus resultados? Van a ser relevantes para justificar tu artículo, porque de alguna manera los resultados, como quiera que sea, se utilizan para que sea atractivo tu artículo. Díganme si no, cuando estamos haciendo revisión de bibliografía, casi siempre leemos el título de la obra, los autores, medio leemos el resumen y ahí en los resúmenes vemos si podemos encontrar resultados y luego nos vamos a la hoja de resultados donde hay gráficas, donde hay a lo mejor algunas tablas. Por eso va a ser importante usar tablas y figuras, porque así
pues como que las entendemos mejor y si entendemos una tabla decimos, ah, este paper lo voy a utilizar para mi trabajo. Y entonces, pues eso jala, eso llama la atención para tus probables lectores que te van a citar probablemente, ¿no? Eso sí, es muy importante decidir qué presentar como tablas o figuras. No se trata de tener 8 hojas de pura tabla y pura gráfica. No, a lo mejor con 4 o 5 tablas en todo el artículo es suficiente. Ser objetivo, eso sí, muy importante, ¿eh? Ser muy objetivo en los datos que estás colocando en tus tablas, en tus gráficos. Y muy importante también es que la sencillez de tus tablas es determinante. O sea, no te metas en rollos de diseño de una gráfica, de una tabla, pedirle a mi amigo el diseñador o el publicista o el que sabe mucho de computadora. A lo mejor si sabes usar Excel es suficiente para tener una tabla como esto, míralo. Así de simple, sencilla, no te metas en broncas. Entonces, en este sentido, pues miren, tengo esta tabla, esta gráfica 2, que es rango de asistencia escolar en nativos e inmigrantes tejanos de los 6 a los 20 años por región, desde la década del 1850 hasta los 1900. Y vemos claramente 3 bloques, el sur de Texas, el centro de Texas y el oeste de Texas. Y de cada uno de ellos las columnas de inmigrantes y nativos. Además, las filas de las décadas, de 1850 a 1900. Por tanto, es fácil entender que en el sur de Texas, en 1850, en los 50, pues el rango de asistencia escolar era más en el sur que en el centro. Es más, en el oeste ni se medía nada. Pero luego hay un descenso considerable de 6 y 9.3% en inmigrantes y nativos en la década de los 60 y aparentemente incluso, miren, hay más en el oeste, 21 y 23%. Es decir, en los 60 hay más rango de asistencia escolar que en los 50 en el sur de Texas. ¿Ya vieron? Y ya concluimos con pues, un promedio adecuado, muy equilibrado. Como se dan cuenta, esto es una muy sencilla gráfica, pero que me sirve para entender algo sencillo, simple. Después viene la parte de las discusión o las conclusiones. Es decir, es cuando se resumen los datos, se analizan y se redactan las conclusiones. Una cosa son tus resultados y lo que evidencias, y otra es el análisis que le das a esos resultados, el tratamiento que le das a esos resultados. Pero ese tratamiento se los das tú como investigador y como tú eres una persona que razona, tiene pensamientos, tiene una perspectiva de las cosas, de la vida, de la ciencia, tú le das una ligera carga subjetiva, porque estoy seguro que tú piensas diferente al compañero que tienes al lado. Entonces, esa diferencia de opiniones, de contextos, es más, tú eres tan diferente a tu hermano, ¿no? Aunque sean pues, parecida a la edad y hayan sido criados por el mismo padre o madre, pues son diferentes. Entonces es ahí cuando tal vez le puedes meter una ligera carga subjetiva, cuando le pones una esencia propia, ¿no? Hay que considerar las implicaciones a futuro también. En la discusión o conclusiones, tienes que decirnos, oigan, este trabajo de investigación que hice, pues a futuro puede dar pie a otras futuras investigaciones, a otros procesos, puede dar pie a políticas públicas que el gobierno realice, ¿no? Eso también lo cuentas en las conclusiones. Ya estás cerrando tu artículo. Ahora bien, una vez que ya vimos todas las partes en un artículo científico, quiero darte algunas video recomendaciones, como esta. Esta es una recomendación en video, una infografía en video que preparamos para entender lo que es el ciclo de la información. Y para ello uso el ejemplo de algo que sucedió en el año 2017, hace 10 años. Chicas, chicos, ustedes qué hacían hace 10 años, a lo mejor eran realmente pequeñitos. Entonces, algunos de ustedes, pero sucedía el octubre 2017, 15 de octubre de 2017, Alyssa Milano, una actriz estadounidense, publica que ella ha sido víctima, que ya no puede más, es víctima de acoso sexual por el productor Harvey Weinstein. Y si alguien allá afuera también ha sido víctima, por favor, publique y comparta con el hashtag MeToo.
¿Te acordarás de eso? Bueno, pues en ese momento, 15 de octubre de 2017, hizo el boom del Me Too. Y a lo largo de los años, a partir del ciclo de la información, pues ha habido cambios, ha habido elementos. Por eso es muy importante entender el ciclo de la información. Vamos a ver este video, espero que se escuche. Estoy pendiente en el chat por si no, y espero que les guste. Entendiendo el ciclo de la información. Imaginemos que para nuestra clase utilizamos recursos escolares como artículos académicos, libros impresos y electrónicos, con tal de abordar el rol de las redes sociales cuando el movimiento Me Too comenzó denunciando la agresión y el acoso sexual. Utilizamos Google Search y aunque apenas el movimiento comenzó en el 2017, ya encontramos más de 23 millones de resultados. Esto puede ser emocionante y acudimos a nuestra biblioteca digital para buscar con la misma frase y nos percatamos que solo contamos con poco más de unos centenares de opciones. Por ello, es muy importante comprender el funcionamiento del ciclo de información para no llevarnos a estas sorpresas. Lo primero que debemos considerar es qué tipo de información necesitamos y en qué formato. El ciclo de la información es una sucesión de la cobertura mediática de algún evento de interés público, lo que significa que la información se encontrará disponible en diferentes formatos en los siguientes días, semanas, meses y años después de sucedido tal evento. En ese 15 de octubre de 2017, las redes sociales estallaron y eventualmente la noticia fue cubierta en internet, televisión y la radio. Era el momento para entender quién, qué, por qué y dónde sucedió. Al siguiente día, observamos la información publicada en periódicos y reportajes más profundos que nos detallaban los hechos mientras nos proveían de más información sobre el evento. Posteriormente, las revistas cubrían las secuelas y el impacto social y cultural mientras nos detallaban con mayor análisis aquello que ya había pasado. Como te das cuenta, estos formatos tienen audiencias muy generales y tardan entre 6 meses y un año para que la comunidad académica los arrope y comience a escribir sobre ellos. Los artículos académicos proveen de un extenso estudio del evento y proporcionan sustento a sus argumentos a través de investigación empírica y teórica. Estos artículos serán revisados por pares, lo que implica que su credibilidad y precisión van a ser observadas por comunidades académicas. Eventualmente, al paso de los años, comenzamos a observar publicaciones escolares o libros que profundicen sobre el tema. En ese mismo periodo, de ser necesario, se comienzan a hacer disponibles cambios en políticas públicas, legislación y análisis estadísticos. El ciclo de la información nos demuestra cómo la investigación es constante. La creación de la información como un proceso evidencia que el formato, objetivo y la distribución son consecuencia de otros formatos que precedieron. Así que cuando busques información para soportar tu investigación, recuerda cuándo ocurrió el evento, qué tipo de información se encuentra disponible y qué formatos soportan tu investigación de manera adecuada. Muchas gracias. Bien, entonces, si uno comprende en qué parte del ciclo de la información se encuentra, ya sabremos dónde buscar y qué tipo de información encontraremos. Esta recomendación, elegir adecuadamente el tema de investigación. Híjole, uno diría, bueno, pues es muy obvio, ¿no? Que es algo a lo que hay que ponerle atención, saber elegir el tema. Pero seamos honestos de pronto. Muchas veces terminamos investigando o haciendo un proyecto de investigación de algo que a lo mejor no estábamos tan convencidos, o que más bien nos guiaron, o a lo mejor éramos minoría cuando el equipo decidió votar y yo no quería, pero todos votaron que sí, y entonces, ¿me explico? Hay veces que, pues, tenemos que considerar estos aspectos. Antes de elegir un tema hay que hacernos esta pregunta.
¿Mi tema va a contribuir al conocimiento? O a lo mejor nada más es un gusto que yo me quiero dar o un capricho mío o casi casi una solicitud de mi profesor, ¿no? Bueno, ¿de qué manera va a contribuir al conocimiento? Tengo que responderlo. ¿Mi tema ya recibió alguna cobertura mínima en las revistas académicas? Hay que preguntarnos eso, hay que ir a la biblioteca digital de la UAB, entrar a Ciel o Redalic o este tipo de plataformas, googlear o buscar sobre el tema y si en una de esas hay muy poca información, a lo mejor todavía no es buena idea que investigues al respecto, hay que dejar que se vaya consolidando, ¿no? También esto creo que es importantísimo. ¿Tengo suficiente interés por investigar sobre el tema? Porque yo te diría que es como analogarlo con una pareja, tu novia, tu novio, es decir, te debe de gustar mucho como para que comas con él, duermas con él, vivas con él, despiertes con él, ¿no? Casi, casi, ¿no? Desayunes, todo tenga que ver con ese tema. Pues como el novio o la novia, ¿no? Pues debe de haber mucho interés, debes estar muy enamorado de ese tema como para que no importa, yo tengo que estar ahí, ¿no? ¿Vale? Entonces, pregúntate, ¿tienes interés o más bien no estás tan convencido? Ve buscando algo que realmente te apasione. Y esta también creo que es importante. ¿Puedo recopilar datos suficientes para llevar a cabo mi investigación? Porque dirás, bueno, yo voy a hacer investigación en suelos agrícolas de la Sierra Norte. Ok, ¿vas a visitar estos campos? Sí, sí, ya tengo pensado un tour, me voy a estar quedando en 4 o 5 poblaciones, y ya tengo llamadas los telefónicas, ya platiqué con los campesinos, ya voy a estar trabajando ahí con las regidurías o algo así. Ah, perfecto. Pero si no, de lejitos o con contadas, pues no va a ser suficiente. ¿Me explico? Siempre es importante hacernos esta pregunta y por ello te presento este video que se llama Cómo escoger un tema de investigación. También es una recomendación en video que espero te sirva. Bienvenidos a nuestra presentación, Cómo seleccionar un tema de investigación. La razón por la que es importante tomarse un tiempo para decidir el tema de investigación antes de comenzarlo es que hay una gran cantidad de información en cualquier biblioteca universitaria. Si no tienes ideas sobre lo que necesitas saber antes de comenzar a buscar, realmente vas a consumir mucho tiempo en vano. Para seleccionar un buen tema de investigación, se puede utilizar el Goldilocks Approach, un enfoque de selección que analoga el cuento de Ricitos de Oro, donde no se busquen temas muy extensos, tampoco muy limitados, sino lo acertado. Temas muy extensos equivalen a vaciar una cubeta de agua en una bañera. El agua se dispersa completamente y solo obtienes un par de centímetros de profundidad. Por ejemplo, energías alternas, outsourcing, son temas interesantes pero con demasiadas especialidades y disciplinas. No hay forma para que cubras ese tema con tanta información en un trabajo de investigación. Si lo intentaras, no podrías desarrollar significativamente cada aspecto particular de ese tema porque hay muchísimo que cubrir. Tu investigación sería muy extensa y superficial. Por otra parte, temas que son muy concretos son como una gota de agua. Por ejemplo, cómo los tipos de energías alternativas que se emplean en Oregón afectan a los productores de maíz genéticamente modificado en el territorio de Dubuque, Iowa. Los temas muy concretos conllevan mucha frustración al investigar, porque casi nadie ha escrito al respecto. Es muy complicado escribir porque no hay mucho que decir. Tú necesitas un tema que sea el acertado. A eso nos referimos. Este es un claro ejemplo de un tema que es muy extenso. Bastantes cosas han pasado en Irak el año pasado. Disturbios civiles, política exterior con países vecinos y Estados Unidos, el clima, muchas cosas han sucedido en Irak para cubrir en una investigación. Este es un ejemplo de un tema muy limitado. Podrías encontrar las cifras y redactarlas, pero ¿de qué más podrías escribir en el resto del documento? Esta pregunta requiere investigación para responderla, pero no es buena opción para investigar más allá. Prácticamente es resolver un problema matemático.
Este es un ejemplo de un tema en el que estamos todos de acuerdo. No encontrarías expertos que estarían en contra de la primicia. Otro claro ejemplo de un tema muy limitado, donde realmente no habría diversidad de opiniones sobre el mismo. Busca temas que pudieran ser controversiales, en donde expertos puedan discrepar. Aquí hay una buena propuesta para generar controversia, pero deberás ser muy cauteloso debido a que nadie puede predecir el futuro. Este es un muy buen tema. Podrías investigar sobre los efectos en los trabajadores sindicalizados y llegar a una conclusión sobre si es bueno o malo tener este tipo de representaciones. Incluso podrías enfocarte en una clase de trabajador público o en un sindicato. Realizar comparaciones con aquellos que no están representados o comparar también entre sindicatos. Pero más allá de preguntarte si tu tema de investigación es muy extenso o limitado o adecuado, deberás responder esto. ¿Y qué más? No se trata simplemente de desarrollar el tema o considerar algunos datos sobre una persona o grupo de personas, pues usualmente la gran mayoría queda conforme con ello. Tú necesitas ir más allá y hacer algo de pensamiento crítico sobre los datos que has encontrado. Así que, ¿cómo podría empezar? Muchos estudiantes comienzan con temas muy extensos. Usemos el sentido común y pensemos en un área de interés y a partir de ello realicemos un cuestionamiento. La técnica de las 5 W podría generarte una tormenta de ideas para limitar las respuestas y ser más específico en la definición del tema. Por ejemplo, estableciendo el de consumo de energía en Google, algunos quienes pueden ser los empleados, subsidiarias que gestionan los servidores, legisladores de políticas públicas, ambientalistas, empleados de servicios públicos. Aquí te muestro los dóndes. Una instalación de energía solar que Google ayudó a construir en el desierto, un cuarto de servidores de la empresa. Cuando comienzas con esta técnica, notarás las debilidades que puedas tener en algunas de las W. Por ejemplo, si te sientes inseguro en los cuándos, te darás cuenta lo ambiguo que puede ser establecer tiempos como el pasado, presente y futuro. Si no puedes ser específico con la técnica, te recomendamos realizar más investigación. ¿Cómo lo harías? Bueno, te recomendamos buscar mayor información y cuáles son los resultados que se encuentran al inicio de una búsqueda de Internet. ¿Podría usar la Wikipedia para mi investigación? La respuesta es generalmente no, debido a que cualquiera podría editar o cambiar la información en cualquier momento. Pero ahora mismo, cuando estás tratando de definir un tema de investigación, en realidad es un buen momento para usarla. Puedes emplear la tabla de contenido para identificar algunas W y seguir los enlaces externos y referencias de otras fuentes. Por último, si puedes hablar sobre tu tema de investigación por al menos un minuto sin parar, entonces estás listo para formular tu cuestionamiento, porque significa que sabrás encontrar el marco teórico para una buena pregunta de investigación. ¿Y de dónde vendrá ese marco teórico? Googlealo, utiliza fuentes académicas, bibliotecas digitales, habla con expertos, sigue las noticias. Realiza una buena búsqueda documental para facilitar la redacción de tu pregunta de investigación, con lo que será más fácil y eficiente tu proceso, ahorrando además tiempo a tu exploración documental y de campo. Muchas gracias y mucho éxito. Bueno, de hecho, hay una parte que al final digo que es, si puedes hablar más de un minuto de tu tema de investigación, quiere decir que estás bien. Y es que sí, regreso a la analogía del novio a la novia, ¿no? Que le encontramos todas las virtudes, todas las cosas bonitas, estamos muy contentos, y entonces hablamos y ya nuestros padres, nuestros amigos, amigas nos alucinan porque estamos hablando de las cosas buenas. Es ahí justamente porque estás apasionado, porque te gusta el tema, porque te interesa seguir desarrollando este proceso de investigación. Que hay pasión, ¿no? Y hay conocimiento y hay estas ganas. Es una buena idea y hazte la pregunta si tú sabes al respecto, pues es una buena idea, ¿vale? Pues ahora vamos a dedicarle un breve espacio al abstract
ponga mucha atención al abstract como tal, que recuerda el abstract es el resumen, ¿no? De tu documento. ¿Cuáles son las partes de un buen resumen? Habla y motiva. A partir del impacto, en caso de tener éxito de tu investigación, comienza siempre motivando de que este texto que estás desarrollando es como artículo de investigación, puede llegar a buenas cosas, puede lograrse, puede tener un impacto en ciertas áreas. Cuéntanos qué problema estás intentando solucionar, cómo has procedido a resolverlo y qué resultados tuviste. Es decir, la descripción del problema, el método y los resultados, pero también a qué conclusiones llegaste. Es decir, toda esta estructura es lo que deberías de utilizar para un buen resumen. Motivación, descripción del problema, método, resultados y conclusiones. Ahora bien, en el caso de un resumen, no incluir información que no está en el estudio, ¿eh? Por eso te decía yo que lo más recomendable es que el resumen lo hagas al final, para que no metas nada que en realidad no está en el artículo. Escribe o comienza con lo más relevante, que normalmente es la parte de la motivación del problema que estás queriendo resolver. Redacta en tercera persona, en tiempo pasado o impersonal. No excedas el uso del lenguaje técnico, aunque va a ser imposible, particularmente en el área de, pues, metodología, ¿no? O sea, la parte metodológica, de todos modos, vas a tener que decir que se hizo un diagrama de Pareto con estos resultados en CMK y bla, bla, bla. No, de alguna manera tienes que contarnos, pero trata de evitar el exceso de lenguaje técnico. Tampoco utilices muchas siglas o acrónimos. No hay que dar por sentado que todo mundo sabe que es el IMSS. ¿No? En todo caso, cuéntanos, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, paréntesis, IMSS, pues a lo mejor ahí es donde puedes decir para que la gente que está en Brasil, Portugal, Croacia, te entienda, ¿de acuerdo? También evita expresiones subjetivas. En este maravilloso pasaje de investigación descubrimos, no, trata de ser muy objetivo. Recuerda usar frases cortas, pero completitas. Yo te traigo aquí un ejemplo de un resumen. Impacto de los biofertilizantes basados en hongos micorrízicos arbusculares en el rendimiento de cultivo de tomate. Fíjate bien, ¿no? Este artículo de investigación que habla de los biofertilizantes basados en hongos para el cultivo de tomate. Empieza con lo más importante, lo más interesante. La búsqueda de alternativas sustentables a los fertilizantes químicos es prioritaria para reducir costos y mitigar el impacto ambiental de la agricultura intensiva. Este estudio evaluó el potencial de los hongos microrrízicos arbusculares, los HMA, como biofertilizantes para mejorar la productividad del tomate. Ve, ahí es muy importante los eh, hongos microrrízicos arbusculares. Ya estoy poniendo que seguramente voy a hablar mucho tiempo con ello y entonces de una vez quiero que se preparen porque va a haber muchas veces que voy a mencionar HMA, ¿sale? Luego, hay que seguir con el problema que estoy tratando de resolver. El uso excesivo de fertilizantes sintéticos en la producción de tomate bajo invernadero ha generado problemas de salinización de suelos y altos costos de producción, sin que existan suficientes estudios locales que validen la eficacia de los bioinsumos nativos. Acuérdense, en este caso estamos tratando de meter el problema de que usar demasiado fertilizante sintético puede incluso llegar a ser salar la tierra, ¿no? Que ustedes más que muchos sabemos que pues la salinización en la tierra pues prácticamente la mata por tiempos, ¿no? Ahora, el metodología. Se estableció un diseño experimental completamente al azar, con 3 tratamientos y 10 repeticiones en un invernadero comercial en Tehuacán. Los tratamientos fueron TI, control sin, el tratamiento 1, control sin inoculación, es decir, no había, no le hicieron nada a la tierra. El tratamiento 2, inoculación con los hongos microrrízicos arbusculares nativos, es decir, trato con los hongos que están alrededor. Y el tratamiento 3, con fertilización.
Se evaluaron variables de crecimiento, rendimiento y calidad del fruto durante un ciclo de cultivo de 4 meses, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso es el método de recolección de datos. Luego vienen los resultados. Las plantas inoculadas con HMA mostraron un incremento del 32% en el rendimiento total en comparación con el control T1, es decir, el que no le hicieron nada al suelo, alcanzando un promedio de 4.8 kilogramos por planta frente a los 3.6 kilogramos planta del grupo 1. Dice, aunque el tratamiento químico superó el rendimiento al tratamiento 2 por un 12%, la diferencia no fue estadísticamente significativa. Dice, en cuanto a calidad, los frutos del tratamiento 2 presentaron un contenido de sólidos solubles superior al T3. Es decir, los tomates eran más ricos, estaban mejor en el tratamiento de los hongos microrrízicos arbusculares. La conclusión es que la inoculación con HMA nativos constituye una alternativa viable y eficaz para mejorar el rendimiento y la calidad del tomate, reduciendo potencialmente la dependencia de fertilizantes sintéticos. Se recomienda su incorporación en programas de manejo integrado del cultivo. 249 palabras. ¿Se vieron qué bonito es este paper? Más bien este resumen que nos explica el paper completo, todo el proceso de investigación, lo que se hizo, lo que se encontró. Y entonces lo que hace es antojar a ver qué hay dentro del paper, si tiene gráficas, si puedo ver fotos de los tomates, ¿no? Eso va a ser y va a interesar a nuestros lectores. Sale pues. Pero me dirías, oye, ¿y si no voy a escribir un artículo? O sea, a mí me invitó el maestro Tao, pero en realidad yo no pensaba escribir artículo científico. Bueno, no te preocupes. En realidad, recuerden que un artículo de investigación es un informe científico que comunica resultados originales a una comunidad académica. Sirve para difundir el conocimiento científico y contribuir al avance de un estudio, compartir hallazgos. Las partes de un artículo ya las vimos: título, autores, abstract, introducción, metodología, resultados y discusión. Bueno, pero a lo mejor no estás por escribir un artículo científico ahorita, pero probablemente muy pronto vayas a crear o generar una tesis de licenciatura o posgrado o un trabajo de investigación de metodología. Recuerden que es un trabajo de investigación en el que demuestras competencias académicas. ¿Qué es lo académico? Recuerden, academia viene de academos, este lugar donde Platón enseñaba a sus estudiantes, es decir, donde se potenciaba el proceso de enseñanza y aprendizaje. Todo lo que tiene que ver con lo académico es eso, enseñar y aprender. Entonces, una tesis de alguna manera evidencia que tú estás aprendiendo sobre algún tema y eres capaz de enseñar, dar claridad, ¿te acuerdas? Es un requisito además para obtener un título académico y demostrar una capacidad investigativa. Los componentes de una tesis, pues en portada, índice, introducción, marco teórico, que por cierto eso lo ves en la introducción de tu artículo científico, metodología, que también lo tienes en el artículo, conclusiones, resultados, que también lo tienes en el artículo, anexos. Si te das cuenta, realmente una tesis es muy parecido a un artículo de investigación. Así que es la razón por la que hoy te invitamos a que presenciaras esta actividad. Ojalá que le encuentres una razón de ser, ¿no? También si tengo acá colegas, amigos, amigas, pues veo que por ahí está Yaneli y Elizabeth, ¿no? Seguramente les puede llegar a ser muy útil. Considerar también la revisión por pares. ¿Qué es la revisión por pares? Bueno, lo voy a explicar en este video. ¿Qué es la revisión por pares? Artículos escolares, académicos, revisados por pares. Seguramente habrás escuchado estos términos utilizados por tus docentes. Pero, ¿qué significan?
En realidad, estos términos sirven para describir lo mismo, artículos de investigación que han sido publicados en journals académicos. Pero, ¿qué es un artículo de investigación y cómo es que llegó a publicarse en esos journals? Primero, el artículo reporta en una investigación el proceso desarrollado y las conclusiones a las que se ha llegado. Después, se escribe teniendo en mente a que la audiencia serían otros investigadores. Y finalmente, para que sea aceptado por la comunidad académica y eventualmente publicado, el artículo deberá pasar por varias pruebas de calidad. La más importante de ellas se conoce como revisión por pares. Podremos entender mucho mejor la revisión por pares si visualizamos como un proceso completo la publicación de artículos académicos. Imaginemos que un investigador tiene la intención de compartir un descubrimiento con la comunidad académica. Para hacerlo, escribe un esbozo describiendo lo que ha descubierto y sube su publicación en un journal académico. Aquí es cuando el artículo deberá pasar su primera prueba. El editor lee el artículo para decidir si se ajusta correctamente a la orientación temática del journal. Si es así, envía copias del mismo artículo a un grupo de expertos para evaluar su calidad en lo que se conoce como revisión por pares. Esta es la segunda y más importante prueba. Estos expertos son los autores pares, dado que trabajan en el mismo campo de estudio y podrán realizar un buen juicio sobre el artículo. Cada uno de ellos evaluarán el artículo respondiendo preguntas para juzgar la calidad e importancia de la investigación. Preguntas como ¿de qué trata esta investigación? ¿Es interesante? ¿Es importante? ¿La metodología es correcta? ¿Las conclusiones son lógicas? ¿Y es original lo que se descubrió? Basados en las respuestas, los revisadores deciden si el artículo es útil para publicarse en el journal y envían recomendaciones al editor si es que aprobaron la publicación o la han rechazado. Incluso si han aprobado la publicación del artículo, usualmente solicitan al autor realizar algunas revisiones. El editor, sin embargo, tiene la última palabra para decidir si es publicado, revisado o rechazado. El rechazo de artículos es un evento común, porque las revistas más prestigiosas son muy selectivas sobre los artículos que publican. Por ello suelen tener altos índices de rechazo. Algunos journals llegan a tener hasta el 90% de los documentos que reciben. Desde el momento que el investigador subió el artículo hasta el día en que se ha publicado, podrían pasar algunos meses e incluso años. Cuando esto sucede, la investigación estará disponible para los suscriptores que normalmente son usuarios de bibliotecas digitales de instituciones educativas que invierten millones de dólares al año para acceder a estas investigaciones. Por cierto, como cualquier sistema establecido, la revisión por pares también es blanco de críticas. Por ello, la academia sigue buscando las formas para mejorarlo. Así que ya lo sabes, si necesitas información relevante y actualizada, no hay nada mejor que los artículos de investigación que se publican en journals académicos. El proceso de revisión por pares te lo puede garantizar. Muchas gracias y mucho éxito. Entonces, la revisión por pares es un aspecto que debemos de considerar particularmente cuando queremos publicar, porque eso normalmente lo dice la revista científica. Oye, no es que el artículo que nos mandes ya lo publicamos en automático o aunque nos pagues, casi casi. Recuerda que te van a revisar un consejo editorial y hay que considerarlo pues, para que no nada más escribamos solo para nosotros o para darle gusto a un asesor o a un sinodal, sino también entender que va a haber allá afuera nuestros pares, ingenieros, agrónomos o tecnistas, no solo de México, sino del mundo, que van a revisar nuestro documento. ¿Sale pues? Es muy importante ese aspecto. Esta recomendación, elegir correctamente el journal para publicar. Ese artículo científico no es hasta que se publica, recuérdenlo, ¿eh? Un artículo científico no lo es hasta que se publica en una revista. Ahora bien,
hay que elegir correctamente esa revista académica o esa revista científica. Cuando hablo de revista me refiero a journal, chicas, chicos. Am, y a veces sucede y me ha pasado porque recibo correos de pronto que me digan, oye maestro, tengo este paper, ¿dónde lo podría publicar? Híjole, es ya muy complicado ahí porque cada revista científica maneja directrices de publicación, maneja requisitos, maneja estructuras, ¿no? Entonces, sería tanto como si me regreso a la analogía del novio o la novia, que recuerda, estaba haciendo la analogía de que la novia es como el artículo científico y es como si yo saliera de la boda, ¿no? En la iglesia, ya con mi novia, ya ahora mi esposa, y le digo, ¿dónde iremos a vivir? No, pues es que eso lo pueden ir, eso lo tienes que ir haciendo mientras estás investigando o incluso antes. De tal manera que tengas muy claro directrices de publicación, formatos, el consejo editorial, correo electrónico al que hay que estar enviando esta información. Y eso, pues la verdad es que es un trabajón. Es un trabajo muy, muy fuerte, muy pesado, no les voy a mentir. Para ello, ¿qué debemos de considerar? Pues debes de considerar la relevancia del tema, que la investigación mía se alinee con la temática que propone esa revista científica. El factor de impacto también es algo que debemos de considerar. ¿Qué es el factor de impacto? Básicamente es el nivel que tiene esta revista de... ah, es un cociente estadístico que se obtiene dividiendo la cantidad de citas que tuvo esta revista científica en el último año, dividirlo entre la cantidad de artículos que esta revista publicó el último año. Para que no nos hagamos ahí confusión, es tan simple como un promedio de citas en el último año o en los últimos 2 años. Se genera un factor de impacto. Y obviamente a mayor factor de impacto, pues es una revista que realmente tiene mucho prestigio y probablemente a mayor cantidad de impacto sea más complicado entrar, sea más complicado que te publiquen, porque no vas a competir con pocos, vas a competir con cientos de papers que les llegan mensualmente y tendrá que decidir por 10, ¿no? Por decirlo. Entonces, el factor de impacto también debes de considerarlo. Si no estás seguro de tu paper, pues a lo mejor sería buena idea comenzar con revistas un poco más regionales o que no tengan un factor de impacto tan alto para comenzar a ganar prestigio. También debes de considerar políticas editoriales. Oye, ¿te van a revisar pares? ¿O es una política de acceso abierto? ¿Es híbrida? ¿Pagas? ¿No pagas? ¿Me explico? Eso lo tienes que verificar también en el paper. El tiempo de publicación es algo que a veces no vemos, ¿no? ¿Cuánto tiempo van a tardar en darte la primera respuesta? Que normalmente la primera respuesta es, ok, ya vimos tu artículo, parece que cumple con los requisitos, lo vamos a pasar al área de revisión, ¿no? Una vez que también hay un tiempo de revisión, se lo mandan a los revisores, a los árbitros, y los árbitros tal vez en 3 meses regresan el paper ya calificado, revisado, ¿no? Y luego, una vez que llega el paper revisado, si es que hay cambios, te lo regresan y luego tienes que regresarlo y luego tienes, vamos, o sea, a veces puede pasar hasta un año para que te publiquen. También tienes que considerarlo. Ahora me dirías, oye, ¿y todo esto cómo lo hago? Bueno, hay muchas formas, pero una que te recomiendo pues es usar la biblioteca digital de la UAP. Vamos a hacerlo, miren, vamos a entrar a la página de bibliotecas.uap.mx, ¿no? Déjenme colocarles por acá en el chat. Y supongamos entonces
que voy a ir a buscar acá abajo donde está la biblioteca digital. Voy acá y me voy a enfocar en el área izquierda en tipo de recurso. Me voy a enfocar en revista científica o journals. En tipo de recurso me enfoco en journals. Ahora, hay mucho. ¿Cuál me puede ser útil? Híjole, es que te podría decir que Environment Complete es una opción, que FINAS es otra opción, los Proceedings of the National Academy of Science es otra opción, que la revista Science, aunque bueno, en este caso la revista Science maneja sus propias políticas, pero vamos a entrar, a ver, vamos a entrar en Science Direct ahorita. Entramos a Science Direct. Te pide una matrícula de estudiante o número de trabajador universitario. Voy a ingresar mi número de trabajador. Yo te pido a ti que si eres el alumno tu matrícula. Voy a ingresar. Estoy entrando a Science Direct. Y voy a buscar algo relativo a ingeniería agroforestal, pero siempre es muy recomendable el inglés, así que mejor me voy a un traductor. Y ya me llevo la copia de mi traducción Agroforestry Engineering, ¿no? Y sobre eso voy a buscar en Science Direct qué hay al respecto. Encontró unos resultados, no son muchos, pero pueden ser útiles. Hay que establecer journals suscritos y una de las cosas o de los filtros más importantes para mí es que necesitas tener qué artículos se han investigado, se han escrito al respecto en el último año. Solo en el último año. ¿Por qué? Porque con eso garantizo que estas revistas están publicando actualmente. Incluso me puedo enfocar en áreas subject. Por ejemplo, efectivamente, ciencias ambientales y agricultura, ¿no? A lo mejor me enfoco en agricultura y en ciencias del ambiente. Ok. Quiere decir que estos 128 papers son los que se han publicado con el tópico ingeniería agroforestal en el año 2026. ¿En qué journal? En el Journal of Rural Studies. ¿Ok? Por ejemplo, esta es la revista de los estudios rurales. O sistemas de agricultura. Sistemas agricultura. ¿Ya vieron? O el Journal de Gestión del Ambiente. Muy bien. O Industrial Semillas y Productos, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, quiero conocer cómo es este Journal Agricultural Systems. Le voy a dar clic. Mira, tiene hipervínculo, así que le doy clic. Y entonces entro a conocer el journal. Esta es la revista científica que tiene un score de 12.8 y factor de impacto de 6.6. Esto es extraordinario, ¿eh? Quiere decir que en promedio citan a esta revista 6 veces en el año inmediato anterior y hasta 12 en 5 años, ¿ok? Está muy bien. Ahora, por acá te dice 8 días del momento en que subes a cuando te dan la primera decisión. Una semana tardan en decirte gracias por participar, pero no está bien tu artículo. O sí, sí, vamos a revisarlo. Lo revisan en 70 días. En promedio, 165 días del momento en que lo subes al que lo aceptas. Y ya 10 días cuando te lo publican. Ya cuando te lo aceptan, 165 días. Eh, y ya 10 días para que te lo publiquen. Aquí vemos al editor en jefe,
¿De acuerdo? ¿Qué más podemos encontrar acá en About? Consejo editorial, cuándo salen las convocatorias, eh, guía para autores, ¿ya viste? Por acá está. Cómo subir tu artículo. Bueno, ¿qué creen? Todo esto que estoy haciendo ahorita en este journal, pues hay que hacerlo a conciencia por horas. Mira, sobre el journal. Recuerden que si está en HTML, que es este tipo de texto seleccionable, puedes botón derecho traducir al español, pues para leerlo mejor, ¿no? Una revista internacional que aborda las interacciones, se dará preferencia a los manuscritos que aborden cuestiones a nivel de toda la explotación agrícola y del paisaje. Ok, te va diciendo de qué trata. Todo esto hay que leerlo, entenderlo, probablemente hacer una bitácora en Excel, ¿no? Casi, casi para ver este, más, más elementos. Eh, ¿Cuándo salen cuándo salen las convocatorias para nuevos papers? Las opciones para el acceso abierto que seguramente implican la pagar, ¿no? Y esto nada más en este journal, pero vean cómo de pronto otros como el Journal of Rural Studies es diferente, vean, este es diferente. Este tiene un size score de 11 y un factor de impacto de 5.7. Aún así está muy bueno. Este no dura 8 días en decirte, este tardan más y tardan más en darte la decisión y tardas más de medio año en que te publican, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso lo tienes que considerar, chicas, chicos. Lo tienen que ir viendo cuando quieran publicar un artículo. Hay algunos casos en donde dice hasta cuál es el porcentaje de rechazo, ¿vale? Eso en Science Direct. Oye, pero también puedes checar, no sé, en Wiley. Vamos a pensar en Wiley. Wiley Online, que también es otra plataforma de revista científica que por cierto tiene el área de agricultura, acuacultura y ciencias alimentarias. Bueno, vamos a preguntarle, es más, a ver si hay acá. A ver, vean, de agricultura, aquí está. Pero no, ¿saben qué? Vamos a enfocarnos en su área primero. Ingeniería agroforestal mejor, ¿vale? Y ahí pues vamos a otra vez enfocarnos en revista científica, enfocarnos en los artículos publicados en el último año máximo, como para estar seguros de que este journal todavía lo están publicando. Y pues en subjects, pero vamos a ver cómo están estos. A ver. Um, el International Journal of Forestry Research, es decir, el Journal Internacional de Investigación Forestal, o Desarrollo Sustentable, o el Gestión de Calidad Ambiental, o el Journal Europeo de Ciencias del Suelo, ¿no? Y entonces tú ingresas al, al paper y vean, otra vez es un nuevo sitio. A diferencia del otro, miren, este es el Journal de Rural Studies, donde tiene articles, issues, about, publish, y este tiene cosas diferentes. Bueno, pues hay que entrar, hay que investigar métricas. Miren, acá está. Dice, un site score de 9.1, un factor de impacto de 3.8, bastante bueno, pero vean, un rango de aceptación del 17%. Es decir, 17 de cada 100 artículos son aceptados. 6 días en la que te dicen la decisión, la primera decisión. Vamos a ver todas las métricas. Ahí te dice, bueno, me parece que no tiene tantas métricas más. Por ahí dice que en Clarivate tiene un indicador de citación de 0.85 y 3.8 citas en el último año. En promedio, pues.
Genial, ¿no? Otra vez tienes que entrar a, pues, About, seguramente, métricas del journal. em, También en el About, seguramente el consejo editorial, quiénes son los revisores. ¿Te das cuenta que no es poco? Cómo subir un artículo, cuándo salen las convocatorias. Y entonces también en subir el artículo seguramente vas a tener que, miren, botón derecho, traduzco al español, dice que ahora ofrece un envío en formato libre. Ok, ok, envío en formato libre, lo cual está muy bien. Ya no te exigen que tengas un formato adecuado, pero te van diciendo, este, manuscritos de límite de 8,000 palabras, si son revisiones 10,000 palabras. ¿Ya vieron? Todo eso hay que leerlo. ¿Se dan cuenta por qué esto de elegir el journal no es tarea fácil? Pero es una tarea que debemos de hacer para ir a la segura. Ahora, Biblioteca Digital WAV es una forma. Si ustedes escanean este QR, van a encontrar un listado de herramientas que te estoy por mostrar así muy brevemente. Como por ejemplo, el Clarivate, el Master Journal List de Clarivate, que es pues igual un índice de revistas científicas de Clarivate, los dueños, digamos, los productores de Web of Science, pues lo que hay que hacer es, primero que nada, crear una cuenta gratis. Es gratis, así que la creas rápido. Yo ya me voy a iniciar sesión. Recuerden que todo esto se los voy a compartir el día de mañana o pasado mañana junto con su constancia de asistencia. Este, eh, este documento. Entonces yo busco ingeniería agroforestal, que busque revista científica y encontró relativos a él 3,142 resultados. Bueno, pues otra vez habrá que ver si me enfoco en agricultura, biología y ciencias ambientales, creo que sí. Me enfoco en ingenierías o voy a buscar que la frecuencia de los papers sean bimensuales, irregulares, mensuales, semianuales. Bueno, vamos a dejarle así. Entonces quiere decir que este journal, no, este no está tan, esto no es, ¿eh? ACS Engineering, American Chemical Society, creo que tampoco. Este puede ser, Sustainable Chemistry and Engineering, puede ser. Y aquí lo que puedo hacer es ver el perfil de la página, View Profile Pagina, ¿no? Le doy clic y dicen que el American Chemical Sustainable Chemistry and Engineering, pues es una revista científica que tiene un factor de impacto de 7,3, muy bueno, y a 2 años de 7,1 se mantiene. Eh, También por aquí vamos a visitar el sitio del journal. Aquí está Visit Site y otra vez hay que entrar, hay que ver métricas. Este es el journal ACS Sustainable Chemistry Engineering. Pues otra vez hay que buscar dónde puedo encontrar información. Miren, acá está, About the Journal. Aquí le voy a dar clic. Dice que la descarga de artículos es de 5 millones, factor de impacto a 2 años, es decir, 7,3 citas en 2 años y a 5 años sube a 8, bastante bueno. El tiempo a la primera decisión, un mes, tiempo promedio para aceptarte, casi 3 meses, ¿ok? A que te publican, ¿ya vieron? Y más datos, más datos, más datos que hay que seguir leyendo, ¿vale? El Shimago Journal Rank, que es otro buscador en donde tú pues, buscas tu enfoque, no hay resultados, ¿eh? No hay resultados en el Shimago Journal Rank de Elsevier. El Wiley Search a Journal también
Aquí podrías venir, buscar. Creo que este lo voy a descontinuar, pero les quería mostrar que son revistas mexicanas del CONRICIT, Consorcio de Recursos de Investigación Científica y Tecnológica. Creamos este Excel online para ti. Ojalá que te vaya a servir. Solo te cuento que aquí en la parte de área, en la columna G, te recomiendo que actives el filtro, le quites todo, seleccionar todo y te enfoques en tu área, que sería biología y química. ¿Ok? Activo biología y química, aplico. Y miren, estas son las revistas mexicanas que abordan o que el subject es biología y química. Por ejemplo, Botanical Science de la Sociedad Botánica de México. Está acá el enlace, vamos a ver. Este es un, esta es una revista mexicana y acá te va a venir la información para autores, políticas. Seguramente vas a encontrar cuánto cobran sobre el journal, enfoque, directorio, consejo editorial, guías para autor, ¿ya vieron? Entonces, siempre hay que venir a ver de qué trata todo esto. Y pues te preparamos este Excel para, por ejemplo, a ver, química, biodiversidad. Puede ser que esta te puedan publicar en la Revista Mexicana de Biodiversidad, ¿no? Que es de la UNAM. Y aquí está el enlace. Vamos a entrar. Esta página, este paper de la UNAM, que ya está descontinuado, miren. Y es que desafortunadamente, este listado lo hicimos en el año 2021. No ha salido actualización. El CONACYT, cooptado por la política, pues no ha sacado los informes de las revistas más recientes, ¿no? Entonces, parece ser que no hay muchas revistas mexicanas. Acta Botánica Mexicana, esta sí puede ser interesante para ustedes. Sale pues. A ver si está todavía activo el... Ahí está. Ahí está el INECOL del Instituto de Ecología. Y otra vez, acerca de, hay que ver, a ver, miren, la tasa de rechazo. ¿Cuánto tienes de tasa de rechazo? En el número 132 fue del 54%. Uno de cada dos se rechazaba. No está mal, ¿eh? No está mal. Entonces, se pueden poner en contacto. Aquí está cómo publicar, cómo enviar. ¿Ya vieron? Todo eso hay que checarlo. ¿Qué les parece? Pues ya vamos concluyendo con los consejos generales, en donde, entre otras cosas, pues te digo, planifica tu contenido. Siempre que puedas, lleva a donde vayas, siempre pues una agendita, una libretita, para que todo lo que vas haciendo no sea fortuito, sino vaya siendo planeado o por lo menos siendo almacenado, documentado, ¿no? Planificar el contenido es muy importante. Alfabetízate, conoce sobre temas. Hoy, no sé si afortunada o desafortunadamente te invitaron para que conocieras un poco más sobre este tema de la escritura científica y espero que te haya servido. Busquen un título atractivo. El título debe de ser atractivo por lo que investigas, no por lo que dice, ¿no? Presenten un buen resumen, pidan opiniones, no solamente al erudito o al gran profesor con gran prestigio, también puedes preguntar a tus familiares, oigan, estoy investigando sobre eso, ¿cómo ven? Puede ser que ellos tengan una perspectiva diferente que pueda ser aprovechada, ¿no? Utilicen gestores de referencia como Mendeley, Zotero, EndNote, para que ni te preocupes por la bibliografía. Revisen y vuelvan a leer el artículo, capaz que se nos van dedazos, palabras mal escritas, redacción mal escrita, ¿no? Comprueben la originalidad de las ideas. Una vez que tengas tu paper ya hecho, pues soliciten o córranlo en Turnitin, sistema antiplagio que te permita verificar a ver si no estás plagiando de manera inconsciente ideas de otros. Soliciten apoyo especializado.
Yo espero que esta sesión pues haya sido una especie de apoyo especializado para todos ustedes y por supuesto que exploren la revista que ya he seleccionado, que ya sepas, ya me vi en esa revista, quiero estar viendo constantemente lo que publican para que cuando yo les mande mi paper vaya a la segura. Pues de mi parte ha sido todo, esperando que te haya gustado y que se te haya hecho interesante toda esta información. Muchísimas gracias por haberme acompañado y que tengas un excelente martes y muy bonita semana. Hasta pronto.